No pienses cuando digo conquista en una conquista militar, porque para una conquista militar hace falta un ejército. ¿Y qué crees? Aquí América nunca llegó uno. Si piensas solo en México, nunca llegó un ejército. ¡Ay, Hernán Cortés no trae un ejército! Cristóbal Colón mucho menos. Si hablas de Colón, hablas de unos cientos de marineros, claro, los marineros de aquella época que saben hacer de todo. Si hablas de Hernán Cortés, pues igual hablas de 400 exploradores. Y pretender que 400 exploradores pueden conquistar algo es absurdo. Sin embargo, lo que es un hecho es que el resultado de este proceso de la llegada de Europa a América, pues viene parte de la historia de la humanidad, que es la historia bacteriológica, epidemiológica. Efectivamente llega la viruela y una serie de enfermedades, pero ojo, a partir del siglo XVI, no solamente va a haber epidemias de viruela, se habla mucho de que los europeos traen la viruela y por eso muere gran parte de la población americana. Pero otra vez con esta idea de culpar al europeo por traer la viruela, bueno, pues que entonces vamos a dedicarnos a echar culpas por toda la historia a todo el mundo, porque entonces hay que culpar, pues a ver, cualquier cantidad de pestes que hubo en el mundo heleno, que hubo en el Imperio Romano, todas las pestes en Eurasia que se generan con la llegada de los mongoles, es la historia de la humanidad. Lamentarte de que la historia ocurra también es un tanto ridículo, pero llegan los europeos y con ellos llega la viruela, es cierto, y sin embargo ya establecidos en el caso de México, por ejemplo, en Nueva España, hubo epidemias durante 200 años y no todas fueron de viruela. Hubo muchas epidemias de enfermedades locales, porque no importa cuánto te cuenten la patraña de aquí no había maldad, ni malicia, ni corrupción, ni enfermedad, ni caries en las muelas, eso es mentira. Aquí hay seres humanos y los seres humanos tienen aspectos hermosos y tienen aspectos terribles. Aquí hay seres humanos y los pueblos indígenas de aquí también tienen corrupción, también tienen ambición, también tienen malicia, también hacen política, también son cabrones, también se quieren quedar con las cosas del otro, también son lindos, también son amables, también son filosóficos, también son místicos. Hay de todo. Lo que es absurdo es esta idea de Europa representa toda la maldad, ridículo, y América representa toda la bondad, ridículo por completo. Una vez que se establecen los españoles en América, empieza a haber mucha más movilidad de personas, no solo de europeos que llegan, sino de europeos y pueblos indígenas que se mueven aquí más de lo que se movían antes, lo cual también va a generar epidemias de enfermedades que había aquí, que antes no habían sido epidémicas por las condiciones. Y también va a haber enfermedades que se llevan los europeos de América al viejo mundo, como la sífilis. Entonces, quitarnos la historia para niños de 6 años, que es con la que nos quieren educar a todos, de el bien y el mal, ¿no? América fue invadida, es la versión más estúpida de la historia que te puedes dejar contar. Invadida. Para invadir hacen falta ejércitos, tropas, barcos, soldados, armas, cañones. Es que no llegó nada de eso, entonces no hay una invasión. Fue colonizada. Si quieres entender colonización como el fenómeno en el que gente que llega de fuera se establece, bueno, pues sí fue colonizada. Pero es que eso también es la historia de la humanidad, los seres humanos migran. ¿Hay un encuentro de dos mundos? Por supuesto. ¿Es romántico? Sí. ¿Es violento? También. ¿Es bonito? Sí. ¿Es espantoso? También. Vamos a hablar de todo. ¿Hay un genocidio? No. No hay un genocidio. Esa es la más estúpida de todas las versiones que te vas a dejar contar de la historia. No hay un genocidio. Por lo menos, no en la América española. Ya podremos hablar después de la América anglosajona. ¿Qué es un genocidio? Es acabar con un pueblo de manera deliberada. A ver, número 1, acabar con un pueblo. Acabar con él. Número 2, de manera deliberada. Número 3, acabas con este pueblo de manera deliberada porque odias a este pueblo. Como lo que intentó hacer el del bigotito con los judíos, por supuesto. ¿Qué pasa en América? Número 1, no se acabó con los pueblos. Esos pueblos siguen estando aquí, sus lenguas siguen estando aquí. Número 2, no hay un intento de acabar con estos pueblos, todo lo contrario. Por eso en cuanto empieza a pulular la enfermedad y a notarse que hay una epidemia de viruela, lo primero que empiezan a hacer los españoles en América son hospitales. A ver, cuando quieres llevar a cabo un genocidio, no haces hospitales, ¿no? Entonces, ni se acabó con estos pueblos, ni fue de manera deliberada, ni fue mucho menos por un odio a estos pueblos, ¿no? Entonces, de verdad, esto no viene al caso. Ojo, que sí muere tal vez el 80% de la población, sí. O sea, sí muere el 80% de la población americana. Tal vez el 70%, eso depende de
la cantidad que creas de habitantes que había aquí cuando llegaron los europeos, que además es imposible de demostrar, pero no importa que hablemos de 70 o de 80%, murió muchísima gente. Lo único más grave había sido la peste negra en el siglo XIV, después de la gran expansión de los mongoles, donde muere entre el 50 y el 60% de la población europea. Nadie en la Europa de hoy está diciendo que Mongolia se disculpe por la peste negra. Y sin embargo, si los mongoles no se hubieran extendido por Eurasia, no hubiera habido epidemia de peste negra. Así es la historia. ¿Se destruye una civilización con la llegada de Europa a América? Sí. Sí. Una civilización o una serie de civilizaciones que se desarrollaron en solitario y aisladas en el continente americano llegan a su fin. En el caso de México, lo que nos compete a nosotros, una civilización, vamos a decirle mesoamericana, aunque ese es un concepto del siglo XIX, una civilización mesoamericana que llevaba 4.000 años de desarrollo, llega a su fin, sí. Llegó a su fin la cultura persa, llegó a su fin la cultura rumana, llegó a su fin la cultura griega, llegó a su fin la cultura babilónica, llegó a su fin la cultura mesopotámica, han llegado a su fin cualquier cantidad de culturas. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos movemos en este planeta desde que somos seres humanos. De hecho, movernos en este planeta es en gran medida lo que nos hizo ser lo que somos. Desde que el Homo sapiens sapiens empezó a salir de África hace unos 200.000 años y a recorrer el mundo, no ha dejado de moverse. Y ahí a donde Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros hemos llegado, ha habido encuentros. Esos encuentros, los humanos somos temerosos, han sido violentos y sin embargo han surgido y nacido civilizaciones, cultura, filosofía, religiones, etc. Y esos seres humanos se siguen moviendo, comparten cultura, filosofía, armas, religiones, viruses, bacterias, hay muerte, hay creación, hay vida, hay destrucción. El mundo es un lugar dual. Todo esto finalmente ocurre. Pero por alguna razón la narrativa histórica lo convierte en una tragedia cuando hablamos de la llegada de Europa a América. ¿Se destruye una civilización? Sí, sin duda. Pero sobre las cenizas de esas civilizaciones americanas surge lo que somos nosotros hoy, surge otra civilización, surge esta hispanidad que somos porque hablas en español, yo estoy hablando en español, tú me estás escuchando en español, piensas en español, comprendes el mundo en español, amas en español, si crees en Dios en español y si no crees en Dios, eres ateo del Dios de los españoles, tu mente está formateada por el español, pero además se construyó durante 300 años de virreinatos todo lo que hoy te gusta de tu país. Los pueblos mágicos, las catedrales, los templos, los conventos, las haciendas, el folclore, el neoclásico, el barroco, la música, la gastronomía, las danzas, la vestimenta, todo lo que hoy te gusta de México o de cualquier país de la América hispana es de la llegada de los europeos para acá. Entonces, ¿es una tragedia? Bueno, si tú quieres considerar que tu existencia es una tragedia, entonces, por supuesto, puedes pensar que todo esto es una tragedia. Si no, simplemente es el proceso histórico llevándose a cabo.